A contramano. Bueno, hubo hace poquitito por decreto, para variar, una modificación de las retenciones en varios elementos importantes del campo. Nosotros no sabemos nada de eso, pero queremos hablar con expertos justamente para ver cómo se vivió del otro lado. Es un tema que siempre nos interesó y nunca nos pudimos meter, así que vamos a aprender juntos. Vamos a hablar con alguien que sabe por los dos. Él es Sebastián Campo, secretario de Bases Federadas y expresidente de la filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina. Él nos va a contar todo tipo de detalles de esta medida y lo que él quiera. ¿Cómo te va, Sebastián? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por el llamado, te mando un gran abrazo y te agradezco tu oportunidad. Siempre es bueno para los pequeños productores que estamos un poco invisibilizados, llevar cuál es nuestra mirada, nuestra experiencia y nuestra vivencia, ¿no?, sobre las medidas que se van tomando. Bueno, a ver, la verdad que a nosotros nos interesa un montón. Me imagino que del campo hablan en general y deben hablar de lo que les resulta conveniente a los poderosos, para variar, ¿no? Estoy adivinando, pero me da la sensación de que no pifio. Claro, no, exactamente. Si vos me preguntás a mí, yo creo que no es casualidad este intento de homogeneizar al campo, ¿no? Esta cuestión de el campo es uno solo, todos somos el campo, frases que uno escucha incluso en los grandes medios de comunicación, ¿no?, donde generalmente se engloba sin tener en cuenta la heterogeneidad de un productor yerbatero de Misiones, de uno del Valle del Río Negro, de un pool de siembra que trabaja 100.000 hectáreas, de un pequeño productor pampeano, de un ganadero, de uno de cerdo, de uno de gallina. Mirá la cantidad de cosas que te nombré y me falta una infinidad más todavía. Aún así, se intenta decir que el campo es uno solo, ¿no? Entonces, es una batalla que nosotros desde Bases Federadas y desde la Mesa Agroalimentaria damos sin tregua porque no queremos perder, porque es una batalla cultural muy importante. Y vos fijate, cuando hacías el inicio de la nota y hablaba de esta quita de retenciones, es una quita de retenciones para el campo, con lo cual uno entiende que todo el campo ha sido beneficiado con esto. Sin embargo, no fue así, y es por eso que también uno tiene que salir a aclarar a quién llega, a quién no le llega, quién se beneficia, quién es el ganador y quién es el perdedor. ¿Y cómo fue eso? ¿A quién? Contanos detalles, acordate que ya confesamos que somos interesados pero burros. ¿Por qué no le sirve al pequeño y mediano productor? La medida se toma en el mes de febrero, fin de enero, principio de febrero. Y la cosecha, la recolección de soja, de maíz y de sorgo se hace durante los meses de abril y mayo. Con lo cual, desde abril-mayo 24, para poner en contexto, el pequeño productor apenas cosecha, empieza a vender porque necesita ir pagando insumos, el arrendamiento de la tierra, el crédito del banco, la cuota de la sembradora, y empieza a desprenderse de ese stock que tiene post cosecha desde el mes de abril y mayo. Si vos me preguntás a mí qué porcentaje de productores llegan a febrero con soja en existencia, con maíz en existencia, son muy poquitos, porque en general esperás a que venga el trigo en diciembre y ahí vas estirando un poco el año. Entonces, primer punto a analizar es ¿a quién beneficia esta medida? A aquel productor que tenga existencia de cereal. ¿Son todos? No, no son todos. Son los grandes productores, los que tuvieron espalda suficiente para poder aguantar ese cereal hasta casi un año, prácticamente un año. Ahora vos imagínate esto, Simón, y acá te doblo la apuesta. Si yo soy un intermediario, un acopio de cereales, y le pagué al pequeño productor con una retención del 33%, y porque estuve espalda la puedo aguantar y venderla con una retención del 26-27%, ya gané guita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, sí. ¿a quién está apuntado esto? Bueno, al productor que tuvo la espalda para poder aguantarla. Al productor chico esto no, es una medida que no le llega. Y mucho menos resuelve el problema estructural de concentración de la tierra. Esa es otra discusión. Voy a profundizar con esta medida en particular. Lo segundo que tenemos que decir es que tiene muchas similitudes con lo que fue el dólar soja que hizo Sergio Massa en el gobierno anterior. ¿Por qué tiene muchas similitudes? Bueno, primero porque tiene un inicio y un final. ¿Sí? Esto no es que una medida que se toma
para la posteridad. ¿Sí? Te seca bajo las retenciones desde febrero hasta junio y después vuelve al lugar a donde estaba. Que fue lo mismo que dijo Sergio Massa con el dólar soja, que seguramente tu audiencia se acordará. Nosotros desde Base Federal también salimos a criticar esa medida porque tenía las mismas problemáticas que tiene esta medida. Lo que pasa que la de Milei, lo que sí está bien vendida desde lo mediático. Por eso nosotros decimos que es una medida para la tribuna. Bajamos las retenciones. Ese es el titular que se busca. Esa promesa de campaña que finalmente es una mentira. Entonces, beneficia a los grandes productores, es muy parecida a la de Sergio Massa. Y por último, claramente es una medida que lo que busca en definitiva, y nosotros creemos que es el principal objetivo, es generar dólar genuino para el Estado. Porque a través de todas las trabas que puso, porque tampoco es tan fácil, Simón, acceder a esta baja de retenciones. Primero hay que inscribirse, es voluntaria, es decir, el exportador tiene que inscribirse. Y segundo, creo que tiene solamente 90 días para traer las divisas al país. O sea, es muy evidente que lo que está buscando el gobierno de Milei / Caputo con esta medida es que ingresen dólares rápidamente al país, que evidentemente es lo que están necesitando. Basado en esas tres justificaciones que yo te acabo de mencionar, nosotros decimos que esto al pequeño, al mediano productor agropecuario, al contratista rural, al arrendatario, a esa figura de rostro humano que vive en el pueblo, que genera arraigo, que genera trabajo, no le sirve. Impresionante. Mira, lo que es saber, a diferencia de suponer, ¿no? Y decime, ¿qué porcentaje son ustedes, los pequeños y medianos productores en el total? Prepárate porque te vas a alarmar. En Argentina, el 80% del cereal que se produce, lo producen el 20% de los productores. Y al revés, el 80% de productores, que somos unos 50.000, 60.000, ahí andamos flotando, producimos solamente el 20%. Imagínate el nivel de concentración que hay, que se profundiza año tras año. Esta es una tendencia que no ha cesado nunca. Cada vez desaparecen más productores. Lo más drástico se dio durante la década del 90, que mirá qué paradoja, Simón, no había retenciones cero en la década del 90, ese es un dato a tener en cuenta. Desaparecieron 106.000 productores en una década. ¿Qué pasaba en ese momento? El productor desaparecía porque era inviable y a la tierra la vendía. Si tenía 20 hectáreas, 30 hectáreas, 50 hectáreas, la vendía. ¿La vendía para qué? Para ponerse un remis, una cancha de pádel, un colectivo. Luego del 2000 para acá, el modo de desaparición de productores cambió y este productor ya no se desprende de la tierra, pero pasa a ser rentista. Y esa tierra no la alquila otro pequeño productor, en general la alquila un gran productor. Pensemos todo, para que toda audiencia sepa, que el 70% de la tierra argentina no es trabajada por sus dueños, sino que está alquilada. ¿Se da esa lógica que me acabas de enseñar? ¿Los que alquilan son grandes empresas o también hay pequeños que, como el que alquila porque no puede acceder a la vivienda propia, alquila la tierra para trabajarla porque no tiene? ¿Eso no se da? Mirá, en general lo que está pasando los últimos años, los últimos 10 años, es que los pequeños productores ya no podemos alquilar más la tierra. Mirá, voy a contar esto, yo empecé a trabajar en el campo a finales de la década del 90, ¿sí? Empecé a trabajar con mi papá y los campos que mi papá alquilaba en ese momento estaban todos a porcentaje, lo que se dice en la jerga en aparcería. Vale decir, si la cosecha venía buena, había un porcentaje que era para el dueño del campo y un porcentaje que quedaba para quien la trabajaba. Era el modus operandi, digamos, de arrendamiento de la tierra o de aparcería de la tierra de aquellos años, que se arrastraba de la década del 60, del 70. Luego, cuando el boom de la soja, allá por el 2003, 2004, 2005, recordemos, soja de 500, 600 dólares, récord de venta de maquinaria, récord de cosecha, empieza a cambiar esa metodología de arrendamiento por el quintal fijo. Es decir, el propietario de la tierra recibe, pase lo que pase con el clima, sea un año bueno, sea un año malo, una X cantidad de quintales por hectárea, que ya no es a porcentaje, sino que son fijos. Supongamos 14, 15, 16, 17 quintales fijos por hectárea. Eso pone al productor en una situación de mucho riesgo, porque vos imaginate una sequía como la que pasamos en el 2023,
no nos vayamos tan lejos, con la que pasamos ahora en enero del 25, tenés un impacto en rinde y vos tenés un contrato que dice que tenés que pagarle al dueño del campo sí o sí los 15 o 16 o 17 quintales. Ahora, me pregunto, ¿qué pasa si tu rinde está por debajo de eso? Claro, para vos que estás escuchando es como la gente que alquila el taxi a una cifra fija, no importa cuánto laburó, entonces perfectamente puede perder. Un día perdió plata. Exactamente. Después cada dueño es muy particular porque vos ahí podés llegar a un acuerdo, te sentás a hablar. Ahora, cuando vos te sentás en la silla del propietario de la tierra, decís, pucha, ¿a quién se lo alquilo? ¿A este pequeño productor que sé que si hay una hecatombe climática no me va a pagar? ¿O se lo alquilo a esta gran empresa que yo vengo escuchando hace 5, 6, 7, 10 años que cumple con el alquiler a rajatabla, pase lo que pase? Y la verdad que me voy a lo seguro. Es claro, Simón, lo que digo, yo no estoy hablando mal del pequeño propietario, de esa persona que tiene 60, 70 años, sus hijos están recibidos, ya no tiene más ganas de trabajar y al campo lo da en alquiler. Es una figura eso que se repite mucho. La pregunta es ¿a quién se lo alquilamos? Bueno, lo que la gente está eligiendo en los últimos años, por una cuestión que tiene bastante lógica, es a una gran empresa. Y los pequeños productores, medio que no podemos competir con esos monstruos que vienen alquilando campo, porque nuestro costo operativo es mucho más alto, porque nuestro riesgo es mucho más alto a la hora de pagar un arrendamiento. Entonces, nada, se nos vienen como cerrando los caminos. La verdad es que cuando yo que tengo 44 años e intento visualizarme dentro de 10, dentro de 15 años, yo deseo verme productor, pero no sé si este sistema no me va a expulsar porque todo me indica que voy camino a eso. Clarísimo y preocupante, pero sí, 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 muy Es, claro. es muy duro, ¿sabes por qué, Simón? Cuando yo no lo alcancé a ver en su esplendor, lamentablemente, yo nací en noviembre del 80. Pero sí pude ver las luces apagadas y me emociona contártelo, pude ver las luces apagadas de las taperas de las chacras. En cada montecito que tus oyentes ven cuando viajan por la Pampa Argentina, y a la orilla de la ruta se ven esos campos grandes, en cada montecito había una chacra, había una casa, donde vivía una familia, donde había unas gallinas, donde había unos cerdos, donde había unas vacas. La sojización se llevó puesto todo eso. La falta de política agropecuaria se llevó puesto y se vació un interior que era mucho más productivo, mucho más saludable. Seguramente tus oyentes, y si alguien te va a acordar de esto, la figura del molino retorcido por el viento al costado de la ruta, el molino que se usa para sacar agua, que ya no se usa más porque ahora hay soja, no hay más vaca. Entonces, ¿para qué el molino quedó ahí? Y en algún momento pasó un viento o se le cayó una planta arriba, no sé, y quedó el molino retorcido y abandonado y la soja sembrada alrededor de ese molino. A mí, nieto de puestero, mi abuelo era el puestero de un campo. Después, el trabajo de mi padre y de mi abuelo hicieron que puedan acceder a un pedacito de tierra, pero mi abuelo era puestero en el campo y el ranchito donde vivía mi abuelo y mi papá, que todavía está en pie, de barro y chapa, era una familia que vivía en la chacra y hoy esos campos se fueron vaciando. Y mirá qué paradoja, había mucha más vida en la década del 50, del 60, cuando la gente se movía en sulky, cuando la gente no tenía teléfono, cuando la gente no tenía conectividad, no había internet, no había 4x4, que hoy que tenemos muchas más herramientas y mucha más comodidad para vivir en el campo. Eso es falta de política, sin lugar a dudas. Te voy a hacer voy a hacer referencia a eso, una pregunta muy adolescente, casi boba, dirían en mi barrio, pero bueno, confirmámelo vos que sos el que sabe. ¿Los gobiernos han tomado medidas que nos han traído hasta acá? O sea, ¿han llevado al campo a esta concentración o se ha dado de manera más o menos natural? Esa es una hermosa discusión. Los países que tienen medidas para favorecer la vida en las chacras son realmente muy exitosos. No es una pregunta boba, todo lo contrario. Yo creo que, yo no sé si se tomaron medidas para la concentración, pero no se tomaron medidas para el arraigo. No sé si respondí a tu pregunta de esta Sí, sí. manera. Hay muchas medidas que se pueden tomar para el arraigo. Nosotros sí habíamos hablado alguna vez de el desarrollo de la soja a través del glifosato, otra variante de la cuestión. Yo sé que Uh-huh. eso fue un negocio del que se colgó
no creo que haya sido la primera, pero Cristina Fernández de Kirchner, mucho, seguro. Ujú, Este ujú. arrase de la soja que vos mencionabas tiene que ver con eso, con el precio que había, ¿no? Y esa prosperidad que anduvo por esos años. ¿Ese fue el inicio de la sojización o ya arrancaba de antes? No, ese fue el inicio. Desde el año 96 para acá, con lo que fue la soja RR, la soja resistente al glifosato, fue la sojización. Que suponete, vamos a suponer, Simón, que la pampa húmeda puede resistirlo. Yo creo que igual falta un plan ganadero integral, un plan de rotación de los cultivos. Ahora vuelvo a este tema, pero me interesa decirte esto. Lo que más me preocupa a mí es la sojización en zonas extrapampeanas, el desmonte de Santiago del Estero, la soja cuando vos vas a San Luis y ves a la ladera de los cerros sembrados soja, zonas que eran estrictamente ganaderas, y ver esa sojización extendida a través de la pampa húmeda es lo que preocupa. Yo creo, cuando hablamos de las sucesivas sequías que estamos viviendo, creo que tiene que ver con el daño que le estamos haciendo al medio ambiente cuando dejamos que el mercado avance, ¿no? Y los gobiernos, y esto también hay que decirlo, el 30 y pico por ciento de retenciones sobre un producto que supo valer 500, $600, es tentador para cualquier gobernador. Digo del color que sea, porque el nivel Ese. de recaudación que hubo en esos momentos, y vos fíjate que desde el año 2002, cuando se instalan las retenciones hasta ahora, nadie nunca pudo sacarlas definitivamente, ni siquiera haciendo lo que proponemos desde Base Federada, que es una segmentación. Nosotros decimos que los pequeños productores debemos tener una menor retención para poder seguir existiendo. No es esto para llenarnos de plata, es para poder seguir existiendo, no más A que ver, para eso. amplíame eso que me interesa. Claro, nosotros hicimos una propuesta que la tenemos escrita, la presentamos en el Salón de los Pasos Perdidos, la llevamos también a la Casa Rosada, la llevamos también al Ministerio de Agricultura, donde dice que todo aquel productor que produzca menos de 1.000 toneladas de soja por año tiene que tener una política pública diferenciada. Ese productor, ese sujeto agrario, tiene que entrar al Banco Nación y tener un crédito que sea distinto al de un gran productor, tiene que tener unas retenciones distintas al que tiene un gran productor, y nosotros estamos seguros, estamos convencidos de que con eso lograríamos darle vida real al interior productivo. No estoy hablando, y por favor que no se malentienda, porque alguna vez me lo preguntaron si era símil ley del derrame, nada más lejano que eso. Nosotros decimos es protección al sujeto agrario, al tipo que trabaja la tierra. Es lo que decimos desde hace 20, 25 años en la Federación Agraria Argentina, y ahora en Bases Federadas es políticas públicas diferenciadas para el pequeño productor agropecuario. Te digo más, Simón, en nuestra propuesta ni siquiera le decimos al gobierno nacional devolvernos la plata y poner en la cuenta corriente. Lo que decimos es, danos un crédito fiscal que nosotros podamos usar para comprar fertilizantes, para comprar postes, alambrados, pintura, pagar la obra social, pagar a un jornal, a un empleado, digo, darle un uso que vos puedas controlar que sea genuino y blanco y todo. No tenemos problema con respecto a eso. Lo que digo es, segmentación de retenciones, yo creo que es urgente. Y sí, de hecho, no segmentar ayuda a la concentración en los otros órdenes. Me imagino que acá, por lo que vos contás, también. Significa que cada vez la pirámide se va a hacer más puntiaguda, ¿no? De base más Eh, angosta. Exactamente, es lo que viene pasando. Porque, mira, para explicarte más esto, el costo operativo, o sea, la inversión que tengo yo, pequeño productor, para sembrar una hectárea de soja, de maíz, de sorgo, de trigo, de arveja, de lo que vos quieras, es mucho más alto que el que tiene una gran empresa por una cuestión de volúmenes y de Sí, obvio. conseguir precios mejores. Si no es lo mismo yo ir a echar, no sé, 100 litros de gasoil para mi tractorcito que una empresa que compra 100.000 litros de gasoil para sembrar 60.000 hectáreas. Y el precio del combustible seguramente va a ser distinto que el mío, lo mismo con el fertilizante, lo mismo con la semilla, lo mismo con la mano de obra, ¿no? Con el contratista, con el tipo que va y te siembra, que va y te cosecha. No es lo mismo decir, che, yo te voy a dar laburo, vení que tengo 50.000 hectáreas para cosechar, que yo decirte, che, tengo un lotecito de 50 hectáreas acá a 20 kilómetros de Acevedo. Ese precio, entonces, si yo gasto, vamos a hablar en quintales, si yo gasto 10 quintales para sembrar, pongo un ejemplo cualquiera, y un pool de siembra, una gran empresa, va a gastar la mitad que yo. Sí, sí. Sumale a eso, Simonieto también, son cosas que no se dicen, pero yo creo que hay que empezar a decirla con toda letra. El campo se utiliza mucho para blanquear dinero, entonces vos encontrás que hay
estudios jurídicos, escribanía, contadores, empresas que están alquilando campo, que entran a los pools de siembra haciendo aportes económicos y después eso tiene un retorno. Entonces, los pequeños productos de lo genuino, los que vivimos del cereal que vendemos, los que vivimos del servicio que hacemos, los que agarramos calor, frío, lluvia, estamos cada vez más desprotegidos frente a un monstruo que avanza de una manera brutal. Tratando de aprovechar esta charla, había escuchado entrevistas tuyas y vos también contabas que la pequeña chacra, vos siempre corregime que no puedo no usar los términos técnicos adecuados, ¿no? La pequeña chacra que tenía un poco de cada cosa y no que se dedica a un solo cultivo está desapareciendo, lo que tenía un poco de chancho, un poquito de que sembraba 2, 3 cosas, y eso quizás esté relacionado con la concentración de la que vos hablás, ¿no? Corregime, siempre. Sí, no, por supuesto, Simón, eso es así, es así. Todo lo que el mercado regula, por mi experiencia y por lo que uno ha estudiado, siempre tiende a concentrar, digamos, ¿no? A menos que haya un Estado que tenga una política clara de distribución, y el mercado solo siempre tiende a concentrar por cuestión de capacidades operativas, etcétera, etcétera. Pero además hay otra cuestión que el mercado no tiene en cuenta y que mi abuelo, que no había terminado la primaria, tenía clarísima, y escuchaste bien lo que te dije, el mercado no la tenía en cuenta y mi abuelo, que no tiene la primaria, sí, era el cuidado de la tierra. Argentina es un país que hace 20 años que hace minería a cielo abierto en toda la pampa húmeda. Y en cada poroto de soja va nuestro fósforo, nuestro azufre, nuestro nitrógeno, nuestros nutrientes. Y nos espantamos cuando vemos en la cordillera una empresa minera a cielo abierto y no nos espantamos cuando vemos 50.000 hectáreas que están haciendo minería a cielo abierto. Y no hay una reposición de nutrientes. Y la soja es bien conocido que no es lo mejor para ti. Entonces falta una política de rotación con el cultivo de trigo, con el cultivo de maíz, con ganadería. Hace años que nuestro país no tiene política ganadera y sabido es que la ganadería recompone los suelos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años cuando nuestros suelos después de 50 años, 60 años de soja empiecen a pasar la factura? Porque la van a hacer, porque hay estudios que así lo determinan. ¿Qué modelo agropecuario? Porque nos golpeamos el pecho diciendo fuimos el granero del mundo, el productor argentino es un productor muy versátil, producimos 53.000 millones de toneladas de no sé de qué, y estamos destruyendo la tierra, que es nuestro patrimonio neto más importante. Nadie se va a preguntar si vamos a recomponer todo lo que le estamos extrayendo. O alguien en algún momento lo va a hacer, y sí, habrá que descontentar algún negocio. Y sí, alguien no se va a poner feliz, pero alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que hacer. Es así. Sí, alguien en algún momento va a tener que hacer las cosas pensando en la tierra, en el país, ¿no? Digo, que en este caso son sinónimos. Sí, claro. Yo tengo la suerte de vivir del fruto de la tierra. Es hermoso ver germinar una semilla. Hermoso, es un poema. Ver florecer una planta de maíz, ver cómo esa planta de maíz luego hace una espiga y esa espiga un grano y ese grano después lo va a comer un ternero que va a ser 1 kilo de carne o va a ser 1 litro de aceite que alguien va a poner en su sartén. Realmente es muy lindo. Realmente cuando los que amamos la tierra y la vivimos, por lo menos como yo la vivo, que de una manera apasionada y que eso hizo que tenga mis traspiés económicos porque desde que administro la chacra familiar he puesto como prioridad la tierra y no la economía. Entonces, si vamos hoy, salimos a recorrer los campos que yo trabajo, que no son muchos, pero que intento tenerlos bien. Yo tengo maíz, tengo sorgo, tengo trigo y tengo por ahí algún lote de soja, pero mis tierras, poquitas que sean, están mucho mejor ahora que hace 15 años atrás. ¿En detrimento de mi bolsillo? Sí, por supuesto que sí. Pero sé que yo frente a mis hermanos, frente a mi familia, puedo dar una explicación hermosa, que es, sí, está bien, no ganamos mucha guita, tenés razón, pero la tierra está mejor y ese patrimonio tiene que durar para las generaciones futuras. Y lo cuento con emociones, Simón, con mucha emoción. Y sabiendo de que soy una excepción, de que todo el mundo mira el bolsillo. Bueno, pues yo miro la tierra y la cuido y la conservo
y tengo todas mis decisiones políticas, si se quiere, de mi pyme, tienen que ver con eso. Lo que a mí me preocupa es cuando veo un país que dice, mientras que vos, que no, vuelvo al tema inicial de la charla, ¿no? Liquidame los granos, no importa si de dónde viene, quién los hizo, quién los produjo, cómo los produjo, no me importa nada. Vos liquidá para que me entren los dólares hasta que me entre el préstamo del FMI. Es una locura. Corregime siempre. Me da la sensación, con bastante buen sentido común, cero conocimiento del campo, que alguien pequeño, mediano, alguien de tu tamaño que tenga una lógica más de agotar la tierra se está suicidando. Es más una política propia para un pool de siembra a la que le chupan huevo cuando se agote la tierra porque se irán a otro lado. Pero ¿es así? Sí, sí. Sí, el pool de siembra, en definitiva, es lo que menos me importa, porque cuando se termina el negocio en 15 años, se irá el litio. No sé qué hace ese capital, pero se va a donde esté el dinero, lo va a ir persiguiendo a la latitud del mundo que sea y al elemento que sea, digamos, producir Totalmente. aire acondicionado, no sé. El capital se mueve, tiene esos vicios. Si bueno, acá la soja no viene más, bueno, mira, me voy al norte con el litio, qué sé yo. Sí, 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 o a Y, criar chanchos a México, pero a algún lado irá, es una gran frase, sí. perseguirá el dinero, sí, sí, totalmente. Pero el pequeño productor sojizado es suicida, no estás exagerando. O por lo menos egoísta. Pues dice, mira, no sé, yo tengo 50 años, 15, 20 años más, que vea el que viene, no sé. Gracias a Dios, en los últimos años, dentro de los pequeños productores que uno ve, empezó a haber una conciencia con respecto a esto y hay un cambio. Que yo no digo que es un cambio brutal, pero que se ve sí más en los pequeños productores. ¿Sí? Sobre todo porque ya se ven algunos campos que tienen una historia de 30, 30 y pico años de soja y ya se empiezan a notar cosas. Cuando uno hace análisis de suelo se empieza a ver. Y acá, Simón, le abro la puerta a otro tema, y ahí la importancia de institutos como el INTA, y ahí la importancia de entidades como el CONICET, para que adviertan, para que investiguen y para que brinden herramientas para que impidan o por lo menos moligeren ese proceso de desgaste de la tierra. Cuando uno ve de financiación hacia este tipo de instituciones, entendiéndolo como un gasto, y no ve que ahí tenemos los grandes cerebros de nuestro país y que es todo lo contrario, hay que dar herramientas para que esos ingenieros hagan extensión, visiten a los chacareros, hagan análisis de suelo, brinden información meteorológica. Digo, cuando se recorta ahí, es cuando dice, bueno, definitivamente el modelo de país que yo tengo en mi cabeza está muy lejos del que estoy viendo ahora. Bueno, querido Sebastián, la verdad que nos has enseñado muchísimo. Vamos a charlar muchas veces, nos interesa darle voz a los pequeños y medianos productores, así que olvídate. Por eso, ¿querés cerrar esta charla con algo puntual que quieras realzar? Simón, bueno, primero agradecerte el espacio, para nosotros es muy importante. Y lo último que quiero hacer es agradecerle muy enormemente al grupo de dirigentes de Bases Federadas, al grupo de dirigentes de la Mesa Agroalimentaria, que desde 2018, 2019 para acá venimos estableciendo un contacto y han sido para mí una red de contención en lo dirigencial, pero también en lo psicológico, porque cuando uno ve los caminos que transitan otras entidades, me refiero precisamente a la mesa enlace y el discurso que ha tomado y esa falta en el norte, en el objetivo final, la encontré en Bases Federadas que me han dado y ellos lo saben, por eso hago público este agradecimiento a todos los compañeros de bases que sobre todo este último año me han acompañado. Cuando uno no tiene una representación gremial que esté a la altura, se siente solo, se siente abandonado, y para mí, que soy un militante de ya 25 años, de ya aquella lejana juventud de la Federación Agraria, quiero dejar en claro eso, Simón, ya que me das el espacio, dejar bien claro que he encontrado ahí un lugarcito de calor y para poder decir las cosas que pienso y que tanto estudié y que me da mucho placer y mucho orgullo poder contar. Brillante. Bueno, querido Sebastián, esperamos ansiosos la próxima charla. Aprendimos un montón, te mandamos un gran abrazo. Dale, Simón, te mando un abrazo muy grande para vos y para toda la audiencia también.
importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.